Vamos para el lado incorrecto y en lugar de hacer un gol en la portería contraria, nos hacemos un gol en contra. Damos gracias a Dios, hermano, porque el pueblo de Dios se ha esforzado en esta noche. Vamos a tocar un tema, arrancamos de entrada, gloria a Dios, con la palabra, porque es un tema que se va a extender. No lo quiero hacer en 2 veces porque no quiero cortar esta serie de enseñanzas que veníamos trayendo acerca de los mandamientos, pero también era necesario. ¿Tu papá tiene internet, hermana, allá? ¿No? Bueno, después le vamos a estar mandando un mensaje porque me hizo una consulta también con respecto a este tema, ¿no? Porque en las iglesias, sinceramente, hermano, la Pascua es Pascua y Semana Santa es Semana Santa, y metieron estos rituales paganos dentro de la liturgia cristiana que no tienen absolutamente nada que ver con Cristo y con la fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos rápidamente a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, no es que cortamos las enseñanzas, mañana seguimos, vamos a seguir enseñando el 7º mandamiento del decálogo del rey, pero Dios, que hoy hicimos un impas para traer esta enseñanza. Cuando trajimos la enseñanza acerca de la Navidad, el origen pagano de la Navidad, se acuerda que duró, no sé si 3 o 4 cultos de enseñanza, fue una enseñanza muy profunda. Habíamos tocado algunos aspectos de lo que vamos a ver hoy, pero medio superficial. Hoy vamos a tocar, hermanos, vamos a ver qué es la Semana Santa. ¿La Semana Santa es cristiana? ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? ¿Es pagano o es cristiano? ¿Qué se festeja? ¿Cuáles son los rasgos litúrgicos? ¿Y por qué, hermano, la liturgia pagana hoy también está metido dentro de la iglesia que dice ser cristiana, que de cristiana no tiene mucho? Colosenses capítulo 2, versículo 8, damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, o los rudimentos, por ahí dice tu versión, y no según Cristo. Hasta aquí amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Que bendiga a nuestro hermano Yero, nos está visitando, nuestra hermana Ramón Lator también. Gloria a Dios. ¿Vio? Los hermanitos de acá quedaron todos comiendo la Pascua, anticipándose. Hay hermanos que por ahí tenemos las jovencitas, ¿no? Que por ahí los papás medio que están con este festejo y no las habrán dejado salir porque hoy es Viernes Santo, no se puede hacer nada. Entonces, estoy orando por las hermanitas también, que yo sé que querían venir, pero se sabía que no las estaban por dejar, porque es un Viernes Santo, otros están viajando, pero damos gracias a Dios que nosotros podemos, hermanos, recibir esta enseñanza en esta noche. Abra bien los oídos, los de acá, los espirituales. Y esto, vuelvo a reiterar, no es para que usted salga de acá esta noche, vaya a su casa y empiece a cacarearle a todo el mundo, o vaya al barrio o se junte con las personas que no conocen a Cristo y empiece a cacarear de una manera no muy convincente y totalmente fuera de lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra no es para contender, la palabra es para que aquellos que no la conocen, la conozcan y puedan ver qué errados están en su camino. Si Dios preparó ese tiempo y Dios preparó ese corazón para que la reciba, bien. Si no, hermano, no vamos a forzar ninguna puerta, porque el forzar las puertas que Dios no abre no son de bendición. Nosotros con nuestras fuerzas humanas no vamos a hacer que las personas tengan un cambio de parecer, que tengan un cambio de mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que no vaya, como hacen muchas veces, ahí, tranquilo, que para que usted sea edificado y para que usted crezca en el conocimiento de la verdad. Estamos en un tiempo, hermanos, ya de Semana Santa. ¿De dónde salió esto de la Semana Santa? Estas son costumbres, son liturgias que no vienen básicamente del cristianismo. Entonces, ¿dónde nació esto de la Semana Santa? Acá la palabra de Dios es muy clara. El apóstol Pablo dice que tenemos que mirar bien que nadie nos engañe. Cuando dice mirar, dice vigilen, que nadie nos engañe. Cuando vamos a este mirar, no es para que estén notando, pero recuerdan la palabra griega eido, de ahí se tradujo esta palabra mirad. El original es eido en un griego y significa eido, ver y percibir con mucha atención. O sea, apóstol Pablo está diciendo, miren con mucha atención que nadie los engañe. ¿Con los engañe con qué? Quiere decir, mire bien que nadie los haga extraviar de su camino, mire bien que nadie los haga caminar de una manera equivocada y errada. Y dice la palabra de Dios, por medio de filosofías huecas, o sea, vacías, y sutilezas basadas en los elementos del mundo, en las tradiciones de los hombres, y no según Cristo.
volvemos a la iglesia, que yo he visto a algunos hermanos de otras iglesias, vestidos como para honrar al colegio de Pascua. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El domingo, hermano, todos los cristianos de corriente, la mayoría, el 99% van a estar con el huevito de Pascua, gastándose hasta que los que no tienen para comprar huevo de Pascua. Y cuanto más grande el huevo, es cuando más grande es el honor que le damos supuestamente a Cristo. ¿Se acuerdan cuando trajimos la enseñanza de la Navidad, que hablamos del árbol de Navidad? Jesucristo era un pajarito para nacer en un árbol. Nació en un huevo, hasta en un árbol. ¿Cuánto es gloria a Dios? ¿Por qué pusieron un árbol en el pesebre? ¿Qué tiene que ver el árbol con Cristo? ¿Era gallina Cristo? ¿Se subía a los árboles? Tampoco. ¿Qué tiene que ver, gloria a Dios, las costumbres paganas con, gloria a Dios, nuestro manejo cristiano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ana, por favor, me solucionás un problemita que estoy teniendo aquí. Gloria a Dios. Bendito Dios. No se enoje, ¿no? Pero a la nena llevarla para atrás. No, Marianita, a la nena llevarla para atrás. Pero sabemos que Marianita es muy nerviosa, porque déjenlo ahí tranquilo. La almita que se va tratándose ahí, despejamos un poco el ambiente. Pastor, gloria a Dios. Después dice, qué malo que es el pastor. No, yo tuve en la casa un pastor amigo, y yo lo escuchaba, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Que tiene la iglesia católica enfrente, pues. Hermano Rampolli. Me parece que conociendo, pero justo está la iglesia católica. Porque yo me ayudé, a él estaba colaborando con él cuando se levantó esa iglesia, ¿no? Y siempre yo decía, qué tremenda tradición de Dios y qué gana, ¿no? Este pastor de siervo de venir a levantar un templo enfrente de los primos. Y dice que a veces cuando tenía problemas así con los hermanos le decían, ¿y por qué usted dice esto? Mire, cuando yo veo acá ahí enfrente, que ellos hagan lo que ustedes quieren hacer, vamos hacia acá. Pero mientras ellos no hagan, nosotros tampoco. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir allá? ¿Vamos a ir acá? No, vamos a ir acá. Pero vamos a hacer lo que dice esto, no lo que dice esto. ¿Qué tiene que ver esto? Que nosotros hoy vivimos conforme a lo que pensamos. No vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Semana Santa, todos enloquecidos. Llega Navidad, el cristiano se enloquece. El cristiano en Navidad consume más, gasta más, toma más y come más que los mismos paganos. Llega la Pascua, hermano. Yo quiero ver algunas iglesias el domingo. Hasta en la escuelita bíblica de los chicos, hasta los souvenirs con el huevito. ¿De dónde salió toda esta liturgia? Hoy es Viernes Santo. Vamos a ver primero y principal, hermano. Vamos a ver que todo esto que se está festejando, el mundo, los primos que están acá enfrente, y esas costumbres las metieron también dentro de la iglesia que dice ser cristiano, solamente son sutilezas huecas, filosofías conformes a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque ninguna parte del Nuevo Testamento nos habla de todo este tipo de rituales. Nos habla de la pasión de Cristo, la última semana donde Cristo murió, y todos saben lo que pasó, padeció por nuestros pecados, después el domingo resucitó, supuestamente, según lo que dicen las Escrituras, pero dicen, vamos a ver en qué momento resucitó Jesús. Porque también uno de los rituales de la Pascua, hay ciertas liturgias que tiene la Iglesia Católica. El domingo a la mañana al amanecer vamos a tener acá campana, con los autoparlantes, la misa, porque es la misa del amanecer. ¿De dónde salió eso de la misa? ¿Resucitó Jesucristo al amanecer? ¿Cuándo resucitó Cristo? El momento exacto no sabemos, pero tenemos más o menos una noción muy acertada conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así que abra bien los oídos, hermanos. Vamos a arrancar con este Viernes Santo. La palabra viernes, gloria a Dios, es una palabra que deriva del nombre de una diosa. Esta diosa se llamaba Freya. Fre y griega, o sea, sería Freya en Buenos Aires, pero acá es Freya. Para no quedar mal con lo correctivo. La diosa Freya, con Y. Ahora, esta diosa Freya era conocida como la diosa del placer, la diosa de la fertilidad y el placer en la fecundidad. Ahora, como símbolo de la fertilidad, se ofrendaba a esta diosa Freya un pez. En este ritual, en este culto pagano de la antigüedad, el pez era una ofrenda especial que se le hacía a esta diosa Freya. ¿Qué se come hoy? ¿Por qué tenemos que comer pescado? Porque Jesucristo era pescador.
los apóstoles eran pescadores. Y sí, pero ¿dónde dice la Biblia que tenemos que comer pescado? Si el apóstol Pablo dice que en cuestiones de comida, de bebida, de luna nueva y de sábado, nadie os juzgue y nadie os critique. ¿Cuánto dice gloria a Dios? También dijo que hay muchos que van a decir que nos iban a mandar en este tiempo a abstenerse de un montón de cosas. Por ejemplo, abstenerse de casarse y de comer ciertas comidas que son sacrificadas a los ídolos. Cuando la palabra dice que todo por la palabra y por la oración es santificado. No importa que la comida sea consagrada a los ídolos nada son. Oro, lo bendigo, consagro a Dios, pongo en las manos de Dios, Dios santifica y eso no me va a hacer daño. Dice que prohibirían casarse. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? El voto del celibato de los sacerdotes. ¿De dónde salió eso? ¿Salió de la palabra de Dios? No. Ellos mandan hoy el celibato, es algo que está establecido en la Iglesia Católica. Los curas no se pueden casar. ¿Y cómo van a hacer para aguantar la quemazón? ¿Cuánto dicen algo? Imposible. ¿Por qué hay tanta promiscuidad? ¿Por qué hay tanta pedofilia? ¿Por qué hay tantas violaciones y tantas cosas raras dentro de la Iglesia Católica? Porque están yendo en contra, hermano, de lo natural. Esto es una contranatura. Pero esta contranatura no fue establecida por Dios, sino que van en contra de los preceptos que Dios ya ha dejado establecido en la palabra. Que no solamente lo tenemos en el Antiguo Testamento, como vemos siempre en el Nuevo Testamento, sino que nosotros siempre nos remontamos a los orígenes. Desde el Antiguo Testamento venimos viendo que hay un montón de prácticas, hermanos, en la religión oficial que no son bíblicas, sino que son afluentes y son contaminaciones que vienen desde los principios de la cuna de la civilización, como estábamos hablando con mi esposa hoy, en Mesopotamia, en donde nació la madre de las rameras, la cuna de la idolatría, que es Babilonia. El primer reino, gloria a Dios, en el cual se comenzó a fomentar la idolatría y la cantidad, hermanos, de todos los ritos monstruosos y paganos que vemos hoy en este tiempo, son el resultado de aquella cultura. Vamos a ver, hermano, en esta noche un montón de cositas que nosotros medio nos vamos a quedar ahí. Y sí, se hace esto, pero verdaderamente esto no está en la Biblia. Entonces, el día viernes era un día consagrado a la diosa Frida. Ahora, a la diosa Freya, a la diosa Freya, perdón. Esta diosa, gloria a Dios, era la que reinaba en el día viernes. El día de la liturgia se le consagraban y en la festividad era honrada a través de ¿qué? De peces. ¿Por qué? Porque esta diosa Freya, esta diosa pagana, era la diosa de la fecundidad y del placer. Ahora, el pescado, en todos los pueblos antiguos y en todas las culturas paganas, hermanos, de la antigüedad, desde los principios, es considerado como símbolo de fecundidad. ¿Por qué? Porque el pescado, hermano, los peces pueden llegar a poner entre 9 y 10.000 huevos por mes. Hay especies, por ejemplo, el salmón, al año, que pueden llegar a poner hasta 1 millón de huevos al año. ¿Usted conoce alguna especie que pueda llegar a poner 1 millón de huevos al año? Bueno, los peces pueden hacerlo. Por eso eran considerados, gloria a Dios, como un símbolo de la fecundidad. Entonces, vea cuál es la liturgia pagana a la que se estaba acostumbrado en aquellos tiempos. Fíjese cómo se va trasladando y seguimos nosotros manteniendo la misma liturgia. El pescadito, el día viernes, el pescado. Ahora, los días de la cuaresma, de la Iglesia Católica, nombran 40 días de cuaresma, 40 días de ayuno. Los 40 días no se pueden comer carne. ¿Lo en la Iglesia Católica? ¿Los 40 días no se comen carne? ¿Cuándo no se come carne? Los viernes. ¿Y qué se come el viernes? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Eso dice la Biblia? La Biblia no manda eso. Estamos viendo, hermanos, que esto es una influencia que viene directamente desde la misma Babilonia. Según dice la palabra, la madre, gloria a Dios, de todas las fornicaciones. Ahora, esto se practicaba con los babilonios, los asirios, los fenicios, los chinos y los demás pueblos de Asia y del Antiguo Oriente. La palabra pez proviene de la palabra, gloria a Dios, daga, y significa aumento de la fecundación. ¿Ustedes escucharon que los fenicios, los filisteos, adoraban al dios Dagón? ¿De dónde nace el nombre Dagón? De Dag. ¿Cuál era una de las cualidades que se les atribuía a este dios? De ser un dios que fecundaba, un dios que proveía, un dios sustentador. Ahora,
Fíjense, hermano, todo, gloria a Dios, vamos a empezar a ver distintos nombres, distintas deidades paganas que se adoraban en la antigüedad, según tenemos referencia a la palabra de Dios, pero todo tiene una misma raíz. Es como que de una misma raíz salen muchos brotes, pero le cambiamos el nombre a los brotes, pero siguen siendo la misma planta, porque la raíz es una sola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si la raíz es mala, la planta es mala. Si la raíz es venenosa, no puede haber un brote bueno. Si con ese brote se va a terminar envenenando. Por eso es que hoy está tan corrompida, hermano, gloria a Dios, la liturgia cristiana. Ahora, vamos nosotros a ver, hermanos, gloria a Dios, fíjese, esta diosa de la fertilidad era identificada con Freya. Los romanos la identificaban como Freya, la diosa de la fertilidad, y cuyo conmemorativo ya en el Imperio Romano era el día viernes. De ahí viene la palabra inglesa, cuando usted mira los celulares, no dice viernes. ¿Qué dice? Friday. ¿De dónde viene Friday? De la diosa Frida, que significa ¿qué? Viernes. O sea, fueron pasando los años, fueron pasando las edades, fueron pasando la cultura, pero el diablo sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Dios es el mismo también hoy, ayer y siempre, y no ha cambiado. El cristiano cambia todos los días. Cambia la moda, cambia el cristiano. Cambia la moda, cambian las liturgias. Cambia la moda, cambia la santidad. Cambia la moda, cambian los manejos. Si yo le digo algo, no se van a enojar, iglesia. Usted trata de no cambiar, porque hay otra cosa que tampoco no cambia. ¿Saben qué es? El infierno. Sigue siendo infierno y va a ser infierno por toda la eternidad. No cambie su manera de pensar. No se deje mover fácilmente de su manera de pensar, porque va a terminar en el infierno. Y de ahí no hay retorno. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora, ya arrancamos de nuevo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no podemos conformarnos a estas sutilezas. No podemos conformarnos a estas tradiciones. Como vimos cuando trajimos la enseñanza de la Navidad, cuál es el origen verdadero del árbol y todo. Ustedes vieron esta simultaneidad de ritos paganos que hoy están metidos dentro de las iglesias. Sin embargo, hay pastores insensatos hoy que en este tiempo no se toman el más mínimo trabajo de estudiar la palabra de Dios ni estudiar la historia, hermano. Y han metido los altares. Yo conozco iglesias, hermano, que atrás del altar tienen, gloria a Dios, el arbolito de Navidad, festejan el 24 de diciembre, festejan esto, festejan aquello, el nacimiento de Cristo. Y recuerda que nosotros dijimos, a nosotros no se nos manda a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Cuál es el día que tenemos que celebrar nosotros? El de su muerte y de su resurrección. Porque ahí fue donde fueron pagados todas nuestras culpas y nuestros pecados. ¿Cuántos dicen? Pero hoy parece que los pastores se olvidaron de esto. Hay tantas Biblias nuevas, hay tantas revisiones nuevas, y hay tantos movimientos nuevos dentro de la iglesia hoy, que cada uno predica como se le da la gana conforme a sus propios pensamientos, rudimentos y sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, y no van a los orígenes de la palabra de Dios, y por eso vemos que el pueblo de Dios está viviendo de esta manera. Tenemos un hermano, gloria a Dios, que la mamá es pastor, el papá es pastor, y la mamá le dijo cuando fue con una enseñanza de acá, ¿cómo era que le dijo? Vos al final te fuiste para la capital para estudiar, para esto, para aquello, pero viniste peor. ¿Cómo me vas a decir esto? Eso es falta de autoridad. Y yo le decía al hermanito, estudié bien la palabra y fíjate en dónde a nosotros se nos manda a hacer eso. Hoy la iglesia hace un montón de cosas que a nosotros jamás Dios nos mandó a hacer. Ni siquiera nos insinuó que nosotros hagamos. Vive de una manera que a Dios no le agrada. Vive de una manera de que Dios no permite. Nosotros nos permitimos esos deslices y esos excesos, pero sabemos que a Dios no le agrada. Hoy estábamos hablando de la salvación, me están diciendo lo que está pasando en Oriente. ¿Cuánto hace el año pasado yo les traje la enseñanza, hermano, de lo que estaba pasando en Medio Oriente, con Rusia, con los países de Oriente, con Irán, con Irak, con Siria, lo que estaba pasando, gloria a Dios, con Israel, que esto en cualquier momento detonaba y que era el estigma que nosotros tenemos que ver, la señal que podemos ver en este tiempo, que la venida de Cristo está a las puertas. Antes de que se detone esa guerra, la iglesia se va con Cristo. ¿La iglesia se está fijando en esto? No. La iglesia habla de un reino terrenal, la iglesia decreta payasada, porque eso está en la palabra de Dios. Habla de todas las naciones para Cristo. ¿Vamos a ganar las naciones para Cristo? Si la palabra habla de apostasía, la palabra no habla de que la iglesia va a crecer de una manera tremenda, de que hoy las iglesias van a tener que estar, como dicen, las 24 horas abiertas porque la gente va a venir desesperada a los pies de Cristo.
Eso no dice la Biblia habla de qué, de apostasía. ¿Y por qué hay todas esas corrientes metidas dentro de la iglesia? ¿Qué son? Pensamientos humanos, doctrinas de hombres, satánicas y diabólicas, dice el apóstol Pedro, que no son conforme a la verdad. ¿Cuánto dice? Todo eso está metido en la mente del cristiano. El Señor nos manda a nosotros, ¿a qué, hermanos? A renovar nuestros entendimientos. El espíritu de nuestra mente tiene que ser renovado a la luz del Espíritu Santo. Pero lamentablemente el cristiano quiere vivir conforme a lo que a él le parece que está bien. Porque cuando el Espíritu Santo le dice que esto estás haciendo mal, le dice, nada, pero son legalistas. No hay nadie más legalista que el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él quiere un pueblo santo, puro y de buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, si queremos. Él no nos obliga, pero si no andamos en ella, usted ya sabe. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Ahora, vamos de vuelta a lo que estamos viendo. A esta diosa, gloria a Dios, llamada por los romanos, gloria a Dios, Freya, los griegos la llamaban Venus. Es la misma diosa. La diosa Freya, los romanos la llamaban Venus. Tiene distintos nombres, depende, gloria a Dios, en las culturas en las que se la adoraba. De esta diosa Venus, de esta diosa Freya, se deriva, gloria a Dios, una palabra que es veneria. ¿Escucharon alguna vez esa palabra veneria? ¿Escucharon alguna vez las enfermedades venéreas? ¿Saben lo que es una enfermedad venérea? Es una enfermedad que sobreviene por hacer muchas cochinadas en lugares que uno no tiene que hacerlas. Son enfermedades que atacan a los genitales, tanto del hombre como de la mujer. La sífilis, la gonorrea, chancros y un montón de otras cosas que ya con el nombre chancro ya es feo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué vienen estas enfermedades? Por las prácticas sexuales ilícitas. Entonces, eso hace, o sea, algo ilícito trae una consecuencia que no es buena. Vienen esas enfermedades venéreas. ¿Y qué tiene que ver Venus con veneria? Deriva de ahí. ¿Por qué, hermano? Porque el culto, tanto a Freya como a Venus, que es la misma, se realizaba con cultos sexuales. En los rituales, como la diosa Diana de los Efesios, el templo a Diana, en el culto de Diana, ¿qué se hacía? Se hacían grandes orgías, todos contra todos. Y de esa manera, con esos rituales sexuales desmedidos, ¿qué hacían? Estaban adorando a la diosa de la fertilidad. Ahora, fíjense cómo se va desmenuzando todo esto. Ahora, de aquí viene el término de las enfermedades venéreas. El viernes era considerado como un día sagrado, consagrado a la diosa Venus. ¿Por qué? Porque se creía que el planeta Venus, fíjense, ya los griegos ya tenían conocimiento de la astronomía, ellos creían que el planeta Venus ya en la primera hora del amanecer del viernes reinaba. Entonces, era un día que estaba pura y exclusivamente consagrado a la adoración de Dios de esta deidad pagana. Estamos hablando del pueblo pagano, no estamos hablando del pueblo cristiano. Así que fíjese, nosotros lo hacemos, el pueblo cristiano lo hace una vez. Pero si tuviesen la oportunidad de hacerlo todos los viernes, yo te puedo asegurar que lo hace. Pero una vez en el año, dicen, vamos a hacer el viernes esto, son 40 días, son 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas me parece que son, que vienen haciendo la cuaresma, vienen haciendo esto, vienen haciendo aquello, que el ayuno, que esto, que aquello. Pero ¿qué es? ¿De dónde viene eso, hermano? Eso viene de las costumbres de los rituales paganos de la antigüedad. Ahora, este día viernes, era llamado por los romanos, ya después en el culto también a Venus, dies veneris, o sea, día venerado, dies veneris en latín. Y el pez era considerado la ofrenda consagrada para la diosa Venus. Usted no come pescado hoy viernes, y puede decir, ¿qué está comiendo usted? Lisa, ¿por qué no come pescado? Ahí come pescado. Esa es la locura de la gente. La gente no sabe por qué come pescado. Los que no conocen a Cristo, bueno, pero nosotros que conocemos la verdad, tenemos que preocuparnos en ver el origen, hermano, de todas estas prácticas. Nosotros no podemos vivir en la ignorancia. El pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Un cristiano ignorante es un cristiano que no va a ser sabio. Porque en su ignorancia
Quiere decir que tiene un montón de prácticas, hermanos, que está asimilando en su vida, que son totalmente ajenas a la palabra de Dios. Y si son contrarias a la palabra de Dios, Dios las reprueba. Y si Dios reprueba tus prácticas y tus manejos, ¿qué pasa? Te está reprobando a ti también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, pero yo hago esto solo. Vuelvo a reiterar, agarramos un poquito de agua del water flow, para hacer un poco más del inodoro, una gotita, no me le ponemos una gotita acá. Yo le doy al hermano no va a tomar, porque tiene una gotita nada más. Si en tu vida hay solamente una gotita, ¿estás puro? ¿Estás en santidad? Estás contaminado. No, pero es esto chiquitito, estás contaminado. ¿Cuántos dicen gloria? Que seamos hallados irreprensibles, irreprochables, dice la palabra, en santidad delante de Dios. Tengo la camisa, a ver, mi esposa me lavó la camisa. Cayó. Soplé el mate y saltó la hierbita, ves que está seco. Pero se ve que estaba un poquito mojado y quedó acá una manchita. Ahora yo le muestro al hermano por acá y va a ver la manchita. Y yo le digo, está limpia, hermano, me va a decir, chiquitito que está sucio. Ya, ¿está limpia? No, ya hay una manchita. Nosotros con una manchita, ¿estamos limpios? Estamos contaminados. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Quitar toda contaminación de su vida. Porque Dios nos quiere en santidad. Hay una cosa que la iglesia no entiende. Dios no está desesperado, hermano, para que todos se salven, sino solamente aquellos que procedan al arrepentimiento. Y una persona que se arrepiente de todo corazón, que sufre este proceso, ¿se acuerdan del arrepentimiento? La metanoia, una verdadera y profunda metanoia, que es un cambio, una transformación en su mente, es una persona que comienza a pensar y a vivir de una manera diferente, ya no conforme a lo que a nosotros nos parece, sino conforme a lo que nos demanda la palabra de Dios. Pero la gente dice y la gente hace, allá el mundo con sus mañas, allá el mundo con sus manejos, allá el mundo, gloria a Dios, con sus cosas extrañas, y allá los cristianos que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios, que quieren decir que son cristianos pero viven conforme al mundo, se van todos juntitos al infierno, pero usted no tiene por qué perderse con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Tengan mucho cuidado, hermano, el Señor está a las puertas. Y yo veo, como les digo siempre, que la iglesia va como el cangrejo, la iglesia va para atrás. Fuimos llamados a caminar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para atrás? No. ¿Para dónde? Para adelante. El Salmo 84 dice, de gloria en gloria y de poder en poder, en crecimiento, no menguando, creciendo. Por eso necesitamos crecer, fundamentalmente en el conocimiento, porque la ignorancia, hermano, nos va a llevar a la perdición. El pueblo de Dios fue desechado porque le faltó conocimiento. Así que a usted no le puede faltar conocimiento. Estudie la palabra de Dios, indague. Yo veo que anotan mucho, hermano. Yo veo que llevan los apuntes, me hacen preguntas y preguntan esto y preguntan aquello, pero yo después veo, hermano, que están cargados de prácticas que son totalmente nocivas. ¿De qué les sirve anotar tanto? ¿De qué les sirve preguntar tanto? Si después, hermano, las enseñanzas que reciben no las transmiten y no, a su vida, no las asimilan en su corazón y no ponen por en práctica la palabra de Dios. ¿Ustedes se quieren perder o quieren salvarse? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos acá para salvación, hermano. Hay muchas cosas que podíamos estar haciendo en otro lado, sin embargo, estamos apartando este tiempo, pero no para venir a la iglesia a perder el tiempo, a ver al hermano, a ver a la hermana, o a ver el pelado que predica, o a ver al pelado, como dicen muchos, me gusta que el pelado nos da. Venimos a la iglesia, hermano, para ser preparados, para poder alcanzar la salvación eterna de nuestra alma. No estamos acá, hermanos, por comodidad. No estamos acá porque nosotros no tenemos nada que hacer y nos acostumbramos a venir a la iglesia y ya es algo mecánico, algo rudimentario que hacemos el día, tal hora a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Venimos a la iglesia, hermano, para ser fundamentados en la palabra de Dios, que es lo único que a nosotros nos muestra cuáles son nuestros errores, nos confronta y nos muestra cuál es nuestra situación, nos muestra cuáles son las prácticas, hermanos, que son nocivas para nuestra vida espiritual. Y nos da la salida a través de la misma palabra para que nosotros podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Hoy digo que el pueblo de Dios, hermano, está totalmente absorto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando digo pueblo de Dios no hablo solamente de esto, hablo en general. Todas las iglesias, hermano, están jugando al cristiano. Al cristiano no se juega, se es cristiano o no se es cristiano. Los días viernes, la ofrenda sagrada, consagrada para esta diosa Venus, era, gloria a Dios, el pez. Eran originalmente la misma diosa, Freya y Venus, y ambas provienen, la diosa Venus y la diosa Freya, escuche bien, provienen las dos de una madre originaria, una madre diosa, la diosa de las madres. ¿No se acuerdan cuál es?
Babilonia, Nimrod, Semiramis. La que los católicos dicen que es María, pero lo que están adorando a María, la mamá de Jesús. Están adorando a la Semiramis, gloria a Dios, de la antigua Babilonia. A medida que fueron pasando los años, fueron pasando las etapas, las décadas, hermanos, fue cambiando el nombre, pero sigue siendo el mismo demonio. Esa diosa Venus, esa diosa Freya, era la misma Semiramis. Hoy, mira hasta dónde cambió, gloria a Dios, el nombre, que era la madre diosa, la madre de Dios, Semiramis, la madre de Dios, es la madre de Dios, es María, gloria a Dios. La reina del cielo también se la llamaba Semiramis, según Jeremías capítulo 7, versículo 25. ¿Y de qué reina del cielo estaba hablando? Sí, en la época de Jeremías todavía faltaban 600 años para que nazca María, la mamá de Jesús, que no era María, se llamaba Miriam. María, la mamá de Jesús, no era María, se llamaba Miriam, no era María, sino Miriam. En el castellano es María, pero en el original, en el hebreo es Miriam. Ese es el verdadero nombre de la que supuestamente fue la mamá de Jesús. Ahora, fíjese, hermano, cómo se le va cambiando el nombre, pero el demonio, la identidad del demonio sigue siendo exactamente la misma. Cambia su fachada, pero la esencia sigue siendo la misma, un culto idolátrico. Ahora, el pez era considerado consagrado a Astarot. Astarot era esta misma diosa, Venus, la diosa Freya, que era adorada en la tierra de Canaán, gloria a Dios, también por el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se contaminó con la idolatría de las naciones que quedaron, que no fueron eliminadas totalmente, hermanos, después de la conquista en la tierra de Canaán, se contaminaron y el pueblo de Dios también comenzó a dar culto a esta diosa Astarot. Esta diosa Astarot es la misma diosa Venus, es la misma Semiramis, es la misma Freya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El culto pagano a estas divinidades, gloria a Dios, era el mismo. A través de las décadas y a través de los años sigue siendo exactamente el mismo. Cambiaron los nombres, pero la liturgia diabólica no ha cambiado. Hasta la fecha de hoy, hermano, se sigue manteniendo, con distintos nombres, pero se sigue manteniendo. Ahora vamos a hablar, hermano, de la Pascua pagana. ¿Qué es verdaderamente la Pascua pagana? En Egipto, antes de que me olvide, a esta diosa, Freya, esta diosa Venus de los griegos, la Semiramis, gloria a Dios, que es la madre de todas estas diosas, que sigue siendo la misma deidad, en Egipto se la llamaba Isis. Isis, gloria a Dios, era la diosa de la fertilidad y se le ponía en la cabeza un pez. Todos los pueblos paganos de la antigüedad tenían el mismo culto idolátrico. Lo único que hacían, le cambiaban el nombre. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Bueno, la palabra Pascua, hermano, la primera vez que yo encuentro la palabra Pascua en la palabra de Dios, vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 11. Recién ahí vemos por primera vez, hermano, la palabra Pascua en la palabra de Dios. Y la Pascua que estableció el Señor era como conmemoración, era un conmemorativo, gloria a Dios, de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice 12:11 del libro de Éxodo. Hablando de la Pascua, dice, del Cordero de la Pascua, lo habéis de comer así ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué era la Pascua de Jehová? Un cordero que ellos consagraron para Dios, con la sangre de ese cordero y un hisopo quitaron los dinteles de las puertas y de las ventanas, para que cuando en esa noche pasara el ángel de la muerte por la tierra de Egipto, no tocara absolutamente ni uno de los primogénitos y de bestias que pertenecían a los judíos. Todo aquello que pertenecía, gloria a Dios, primogénitos, tanto de hombres como de bestias, de los egipcios, perecieron. Hasta el hijo del mismo faraón pereció. Entonces, la palabra Pascua es una palabra que deriva de un término hebreo que es Pesaj. Y Pesaj significa omitir, pasar por alto, dejar pasar. ¿Qué quiere decir? Que con este festejo de la Pascua, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba pasando por alto, estaba omitiendo, estaba dejando pasar. ¿Qué es lo que estaba dejando pasar? La hora, los días. ¿Qué es lo que estaba dejando pasar Dios a través de esta celebración de la Pascua? ¿Qué dejó pasar el Señor? Dejó pasar el tiempo. 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 Dejó pasar
en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Eran 2.14. Eran un acta de decretos que nos era contrario, despojando los principados y las potestades, derrotándolos, destruyéndolos, triunfando sobre ellos y haciéndolos públicos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En Huracán de Corrientes? En la cruz del Calvario. Anuló un acta de decretos que te era contraria. ¿Qué es lo que estaba pasando por alto el Señor? ¿Qué es lo que estaba omitiendo el Señor? Estaba omitiendo el pecado, la desobediencia y la idolatría que había en el mismo pueblo de Israel. Un pueblo escogido por Dios. Un pueblo al que Dios amó, según dice la palabra, no por ser un pueblo numeroso, sino porque vio que era el más indefenso. Y a Dios le plació, pero a Dios hacerlo su pueblo. Pasó por alto sus pecados. El ángel de la muerte pasó, azotó la tierra de Egipto y el pueblo de Israel fue sacado en victoria. Ahora, ¿qué fue lo que se sacrificó en esa noche? ¿Qué fue lo que se ofrendó en esa noche? Un cordero. ¿Cómo era ese cordero? Estaba todo estartalado, todo chueco, todo quebrado, todo enfermo. Sin mancha, sin defecto, puro, sin defecto. ¿Y qué fue? ¿Con qué se pintó los dinteles? Con la sangre. Pero esto no es para como hacen los ignorantes en las iglesias, hoy los pastores ignorantes. Lo digo así porque sale por internet. Después recibo los mensajes y se enojan. Pero para que les pique y para que les duela. Hoy te dicen en las iglesias, yo me cubro con la sangre de Cristo. Pinto mi casa, ¿qué es la pintura? La sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo, ¿qué es una sábana? La sangre de Cristo no es para pintar puertas, no es para cubrir gente. La sangre de Cristo no es un cubreauto que lo ponemos sobre el auto, cubro mi coche con la sangre de Cristo. Lo único que hace la sangre de Cristo, según lo que dice la palabra de Dios, es perdonar nuestros pecados. No hay absolutamente nada, no perdona, limpia nuestros pecados y borra nuestras maldades. Y no hay absolutamente nada de nada, hermano, de lo cual tenga conocimiento el ser humano que pueda limpiar y que pueda borrar tus pecados. El utilizar la sangre de Cristo para otro propósito raya en el campo de la herejía y es atentar violentamente en contra de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen algo? Si de eso me cubro con la sangre de Cristo, comprate una sábana. La sangre de Cristo no es para eso. Hay iglesias en las que dicen, por la sangre de Cristo ordeno y reprendo al diablo. ¿Dónde dice la Biblia que por la sangre de Cristo se reprende el demonio? No lo dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice en Apocalipsis capítulo 12 que los que vencieron, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Pero ¿a qué vencieron? Vencieron el pecado. Pero no dice que con la sangre de Cristo vamos a andar haciendo escudo y cosas raras como hace hoy. Cubrimos la ciudad con la sangre de Cristo. Eso es una herejía, ¿no? Eso es una herejía, raya en el campo de la herejía. Por eso que a mí me gusta cuando recibo los mensajes por internet, me pongo contento que me dije, está picando, gracias Señor, pero vemos el alto grado de ignorancia. Lo tenemos en un mensaje un pastor de Puerto Rico. Veo el alto grado de ignorancia. O sea, esto no es una cosa, hermanos, que uno no pueda entender, si uno se siente y estudia la Biblia y medita en la palabra de Dios, la del Espíritu Santo, no hay ninguna ciencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, el pueblo de Dios se apartó de lo fundamental, hermano, que es la búsqueda de la profundidad del Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia está totalmente ignorante. Somos más ignorantes que hasta los mismos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová vienen y engañan a muchos cristianos y se llevan de vuelta para su reino. Qué tremendo, ¿no? Ahora, la primera vez que vemos este ritual de la Pascua, entonces, que vemos la palabra Pascua es en hebreo, acá en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y el Señor está hablando de dejar pasar, de pasar por alto los pecados de su pueblo. Los saca, gloria a Dios, con mano poderosa de la tierra de Egipto y ahí establece el ritual de la Pascua. Vamos ahí a Levíticos capítulo 23. Ahí al ladito nomás. Levíticos capítulo 23. Voy a hacer bien, fundamentar bien este tema de la Pascua, porque lo que más necesitamos entender para ver después todo este ritual de la Semana Santa, que es simplemente, hermano, lo de Dios, una confusión. Levíticos capítulo 23, versículo 27. Versículo 26 dice, habló Jehová a Moisés y le dijo,
A los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues este es día de expiación, para reconciliaros delante de Dios, vuestro Dios. Delante de Jehová, perdón, vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminado de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Acá el Señor está estableciendo el ritual de la Pascua. Lo podemos leer hasta el versículo 44, después usted lo lee en su casa, anótelo, para que usted vea que estableció el ritual de la Pascua. ¿Quién fue? Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Qué pueblo? ¿La iglesia? ¿Estaba la iglesia en ese entonces? ¿Con qué pueblo hizo este pacto el Señor? Con el pueblo de Israel, con su pueblo. Primero, hoy los judíos ortodoxos siguen en Israel festejando la Pascua. Ellos siguen, hermano, con los rituales. Ellos siguen guardando las lunas nuevas, siguen guardando los días de fiesta, siguen guardando los sábados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habíamos visto en la enseñanza anterior, la otra, el día de reposo y el cristiano. Hoy dicen los adventistas, dicen esto. Y vimos, hermano, que eso no tiene ningún fundamento con la palabra de Dios. Que ese fue un pacto que Dios hizo pura y exclusivamente ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Y nosotros, escuche bien, hermano, ¿sí lo viste con la moto, hermano? Si yo agarro la llave de las motos del hermano Yel y agarro la moto y me quiero ir, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar usurpando algo que no es mío, que es tuyo. ¿Qué voy a estar haciendo, hermano? Y le está faltando el respeto. Bueno, imagínese, nosotros tratar de apropiarnos algo que solamente le pertenece al pueblo de Israel, ¿qué es, hermano? Es intentar robar algo que no nos corresponde, por ende faltar el respeto directamente al Dios soberano. ¿Cuántos dicen eso? Es meternos, querer meternos en donde nadie nos llamó. Y querer hacer algo que sinceramente no es para nosotros y no fue dado para nosotros. Después del Nuevo Testamento, de Jesús, de la cruz en adelante, hay un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto de la gracia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice que, gloria a Dios, debemos festejar la Pascua. ¿De qué manera? Búsquelo ahí en su Biblia, porque si no, usted no camina en la Biblia. La Biblia para leerla. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Encontraron? ¿Me encontró que lean? No falta. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis vuestras masas sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua hoy? ¿Por qué es nuestra Pascua? ¿Qué se sacrificaba en la Pascua? ¿Qué sacrifican hoy los judíos en la Pascua? ¿Cuál fue el cordero sacrificado para el perdón de pecados de toda la humanidad y todos aquellos que crean en él obtendrán salvación y vida eterna? Jesús. ¿El cristiano tiene que festejar la Pascua? ¿Y qué hacen todos los aleluyas comprando huevitos de Pascua y haciendo payasada los domingos de la Pascua? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pastores, hermanos, que animan, gloria a Dios, a nutrir con estas irreverencias al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, que están totalmente sacados del origen bíblico? No tiene sustento, no tiene fundamento bíblico. Esto es algo, hermano, que agrede, vuelvo a reiterar, esto es algo que agrede no solamente la soberanía de Dios, esto es algo que agrede violentamente la santidad de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto dice gloria? Usted después haga lo que quiera, y una vez que conoce la verdad, hay muchas manos que están libres. ¿Cuánto dice? Ahora, en la actualidad, hermanos, este domingo de Pascua es celebrado con ciertas convocatorias y con ciertos rituales, como lo que estamos viendo, que no salieron de la palabra de Dios. Y si no salieron de la palabra de Dios, ¿de dónde salieron? ¿De dónde pudieron haber salido? De un corazón perverso y una mente totalmente vulnerable y perversa. ¿De qué mente salieron estos ritos? De la mente de Satanás. ¿Y Satanás puede hacer eso por su propia fuerza?
No, necesita un aliado. ¿Quién es el aliado de Satanás? El hombre. ¿En dónde nació todo esto, hermano? En Babilonia. Estos rituales de la Semana Santa, el domingo de la Pascua y todas estas liturgias diabólicas son las mismas que se practicaban en los comienzos, gloria a Dios, del Imperio Babilónico. Y se siguen hoy, en el siglo XXI, hermano, se siguen practicando ya después de aproximadamente 7.000 y pico de años. Porque acuérdense que Babilonia es 4.000 y pico antes, gloria a Dios, de Jesús. Y nosotros estamos 2.000 y pico ya después de Jesús. O sea que hace aproximadamente 7.000 años, hermano, que se viene practicando esto. Y hace 2.000 años que tuvimos que ser iluminados por la palabra de Dios. Pero el pueblo cristiano sigue aquí, sigue en tinieblas. ¿Cuántos dicen que? Ahora, vamos a ver. Estas costumbres son provenientes de Babilonia. Por ejemplo, Babilonia, los persas y los egipcios habían mamado esta cultura. ¿Y qué hacían? El día de la Pascua, de esta festividad, ¿qué hacían? Pintaban los huevos de diferentes colores y se los regalaban. En algunos países del norte y algunos países anglosajones, hoy, en este tiempo, se sigue practicando que el día de la Pascua se cuecen huevos, se los pinta y se los esconden en distintos lugares de la casa. ¿Conocen esa práctica ustedes? Y después los chicos tienen que encontrar, y que los encuentran se los comen. ¿Es un ritual a qué? El huevo. ¿Qué tiene que ver el huevo con la Pascua? Nosotros cuando estamos acá y vemos en la sociedad, el huevo de Pascua, ¿quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿El conejo pone huevo? ¿No vieron todos ustedes? La Pascua y su conejito de Pascua. Y si el conejo, ¿por qué te trae un conejo? ¿Por qué te tiene que traer un huevo? Ah, ¿pone huevo el conejo? ¿Y entonces cómo es esto? ¿De dónde pasa el conejo el huevo? Se le pone gallina. Capaz que tiene un par de gallinas y nadie sabe nada. Los conejos son inteligentes. Pero ¿qué tiene que ver, hermano, el huevo con el conejo? Estas son prácticas que vienen desde la antigua Babilonia. Vamos a hacer un alto, vamos a impresionar bien esto y de ahí vamos a arrancar, hermano, y vamos a empezar a desmenuzar, se le va a abrir un poco más el panorama. Primero y principal, el primer reino que se estableció sobre la tierra fue el reino de Babilonia. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando habla, Génesis capítulo 11 me parece que es cuando habla de la tierra, gloria a Dios, de Sinar, en donde se había establecido una congregación de personas que comenzaron a edificar una torre, y dice que el líder de esas personas era un tal Nimrod. Dice que era vigoroso cazador delante de Dios. Pero cuando yo busqué el original del hebreo de la palabra vigoroso, no quiere decir vigoroso de fuerte, sino que el original de la palabra vigoroso en el hebreo significa rebelde. O sea que Génesis capítulo 11 dice que Nimrod era un poderoso rebelde, o sea, rebelde hasta los dientes delante de Dios. Y comenzaron a edificar una torre, dice. ¿Para qué? Para que si les pasara algo, pudieran tener un lugar en donde estar todos reunidos. Dios, mirando desde los cielos, ¿qué dice la palabra de Dios? Habló con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dijo? He visto que los designios del corazón del hombre son de continuo al mal, como también le dijo a Noé, y que se han juntado para hacer esta obra, y que no hay, Dios ya, ahí es donde, ¿se acuerdan que yo le dije? Ahí es donde Dios mira el corazón. Hermana, vení con pantalón en bikini, Dios te ama, Dios mira el corazón. No, Dios mira las intenciones del corazón. Pero cuando andamos medio estartalados, Dios lo primero que mira es de afuera. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Si ve el corazón, lo primero que va a ver va a ser lo de afuera. Ahora, dice que Dios miró el corazón y dijo que nada los iba a hacer desistir de lo que ellos habían tramado. ¿Y qué dijo Dios? Descendamos y confundamos sus lenguas. Y así fue. Y quedaron dispersados por toda la tierra. Este hombre Nimrod fue el primer rey, el primer líder. ¿Y por qué pasó esto que pasó, los Dios, en aquel momento? Por haberse rebelado en contra del mandato de Dios. Cuando bajaron las aguas después de 150 días, el arca de Noé
supuestamente en la zona de Armenia, algunos dicen los montes Ararat, no se sabe a ciencia cierta, pero más o menos la zona en donde quedó anclada el arca de Noé. Se abrieron las puertas del arca, salió todo el charracaje, salió Noé con las 7 personas que estaban con él. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que se esparcieran, que se dispersaran, que tomaran la tierra, que la subyugaran, que la sojuzgaran y que se multiplicaran. ¿Qué hicieron? Se quedaron ahí, se multiplicaron, crecieron, crecieron y crecieron y crecieron. Y cuando el mandato de Dios era salir y llenar la tierra, Nimrod dijo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir afirmándonos, totalmente rebelde al mandato de Dios. Y eso ocasionó aquel tremendo juicio de parte de Dios. En ese momento las lenguas fueron confundidas, fueron todos dispersos, pero hubo un grupo poderoso que siguió hablando la misma lengua, se entendieron de alguna manera y siguieron adelante con su imperio, formaron un imperio. Este fue el imperio babilónico, Babilonia la Grande. Nació, gloria a Dios, en la época de Babel. En los principios ahí, 500, 400, 500 años después del diluvio en adelante. Este hombre Nimrod se casó con una mujer satánica, una sacerdotisa llamada Semiramis. Nimrod murió y esta sacerdotisa Semiramis tuvo relaciones, según cuentan, gloria a Dios, los anales de la historia, tuvo relaciones con uno de sus sacerdotes e hizo creer a su pueblo que ella había, escuche bien la historia, que ella había engendrado de Nimrod, que Nimrod se lo comenzó a adorar y el nombre de Nimrod ya pasó a ser el dios Sol. Nimrod era sinónimo de dios Sol. A Nimrod lo hicieron dios. ¿Qué dios? El dios Sol. El dios Sol vino, cubrió con sus rayos a Semiramis y ella engendró del dios Sol. ¿Vio qué parecido que es a lo que pasó con Jesús? Ahora, pero ¿cómo si eso fue antes? En el huerto de Edén, a boca suelta Dios dijo, dio la profecía de que de la simiente de la mujer iba a salir uno que iba a vencer y subjugar a Satanás. El diablo sabía, conocía la profecía, la conocía. Y desde ahí en adelante lo único que trató de hacer es que imitar, porque el diablo no puede crear nada, pero es un perfecto imitador. Hizo creer a su pueblo semejante cosa. Ese niño que nació se llamó Tamuz. Comenzó el culto al dios Sol, que fue el culto a Moloch. Estableció el culto a Moloch para honrar a su difunto esposo, ahora el dios Sol, Nimrod. El culto a Moloch era pasar a los bebés recién nacidos por el fuego, o sea, sacrificar a los bebés al dios Nimrod. Hubo una revuelta, a muchos gustó, a muchos no gustó, hubo una revuelta. Semiramis, gloria a Dios, fue apresada, después de unos años murió. Cuando este niño Tamuz tenía 40 años, murió a manos de un jabalí, un chancho salvaje, un cerdo salvaje. Murió atropellado, embestido por un jabalí, tenía 40 años. Endecharon la muerte de Tamuz. Endechar es enlutaron, estuvieron de luto 40 días, un día por cada año de vida que tenía Tamuz. Ahí comenzó el culto a Tamuz. Junto con el culto a Tamuz también después hay otro culto que sale derivado de este Tamuz, que es el arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque dice que Tamuz fue hasta lo profundo, gloria a Dios, de la tierra, y de allá fue sacado nuevamente, gloria a Dios. Y cuando Tamuz volvió nuevamente desde el centro de la tierra, desde el centro mismo del Hades, o sea, del infierno, dice que todo comenzó a florecer. Entonces se comenzó a hacer un culto idolátrico a Tamuz, que era el dios se fue llamado el dios de la vegetación. ¿Y cuál era el culto que se hacía a Tamuz? En esa época, en la que supuestamente resucitó después y se le comenzó a dar el culto a Tamuz, era en invierno, y en esa zona el invierno es muy frío, no crece planta, no crece nada. ¿Qué hacían? Agarraban una plantita, un arbolito, y hacían un culto casero. El culto al arbolito de Navidad esencialmente era el culto a Tamuz. Esto ya lo enseñamos una vez. Pero lo importante es esto: cuando Tamuz murió, hubo 40 días de duelo. 40 días de duelo y de ayuno para endechar, para llorar la muerte de Tamuz. ¿Cuántos son los días de la Cuaresma?
40 días. ¿40 días de qué? De abstinencia, o sea, los viernes, 40 días de ayuno. Acá ya arrancamos con el tema de la cuaresma. Ya vemos dónde nace la cuaresma. La cuaresma no nace con la Iglesia Católica, la cuaresma no nació con Jesús, y la cuaresma no nació, lo dio por la palabra de Dios. Sabemos que la cuaresma, hermanos, es algo que viene desde ¿dónde? Desde Babilonia, un culto ritual pagano. Primero. Segundo, muere Semiramis. Cuando muere Semiramis, dice que Semiramis va al cielo, los dioses halló gracia delante de los dioses, y los dioses la enviaron de vuelta a la tierra. Dice que Semiramis volvió a la tierra adentro de un huevo gigante. El huevo cayó en el río Éufrates. Cuando el huevo cayó, el huevo se rompió y salió Semiramis, reencarnada. Semiramis reencarnada. Pero reencarnada como quién? Como la diosa Istar, que es la diosa de la fecundidad y la diosa del placer y de la fertilidad. La diosa de lo sexual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toda aquella generación vio este evento, pero Semiramis tenía que demostrar que era divina, o sea que ella venía ya con carácter divino. Entonces, ¿qué hizo Semiramis? Según cuenta la mitología nórdica, ¿qué es lo que hizo Semiramis? Dice que Semiramis agarró un pájaro que pasaba y lo convirtió en conejo. Y ese pájaro se convirtió en un conejo que ponía huevos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí viene el origen del conejo y el origen del huevo. ¿En dónde tuvo origen todo esto? En la mitología pagana. ¿Tiene algo que ver con los cristianos? ¿Y por qué? Yo sé que algunos de ustedes estaban por comprar huevitos el domingo. Ahora le compre huevitos y hago una tortilla de papa. Y después una porción de funda para la noche y Dios te va a recompensar. Dice gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, este es la forma en la que se comenzó a practicar este culto. Escuche bien, la diosa Semiramis volvió reencarnada como Istar, pero de ahí en adelante comenzó a tomar diferentes nombres en distintas zonas y distintas regiones. El mismo culto idolátrico, pero le cambiaban el nombre. Los nombres de Semiramis fueron Istar, Astarte y Astarot, que son las diosas de la fertilidad y del deseo sexual. Ahora, con esto más o menos vemos el origen. Ahora, ¿cómo se metió esto, hermano, en la práctica del cristianismo? Tu papá me mandó un mensaje el otro día, pero yo no le podía mandar muy largo, ¿no? Entonces le puse 2. Estaba con mi esposa ahí y dije, le voy a mandar 2 nombres porque no entran en ese. Era como para mandarle un CD como para que pueda entender, porque es medio complejo, hermano. Escuche bien. Nosotros de ahí podemos ver, hermanos, los 40 días de duelo. De ahí podemos ver el significado de la abstinencia, podemos ver el significado del viernes. ¿Qué significa el día viernes? ¿Dónde nació? ¿Qué significa el pescado? ¿Qué es el pescado? Es una ofrenda. Se está ofrendando, no va a hacer con un pescado, no importa, estaba rico. Pero si lo bendijo, hermana, Dios, está bien. Dije, la hermana abrió los ojos y me comió el pescado y no me comió. Pero bueno, tengo que hacer victoria. Vemos el significado del origen de lo que es el pescado. Ahora esto vamos a empezar a armar un poquito más de rompecabezas, porque si no va a quedar todo muy ahí, no a la deriva, y vamos a seguir en la misma situación. Escuche bien. En Roma, la procesión de una diosa, ¿se acuerdan cuando estudiamos las cartas de las 7 iglesias que trajimos en la enseñanza? Hablamos de las distintas divinidades y deidades paganas que también se habían incluido en el culto idolátrico, ya no del pueblo de Israel, sino de la misma iglesia que estaba creciendo. La iglesia nació como iglesia y se empezó, al poquito tiempo se empezó a descartar. Una de estas divinidades que adoraban los paganos era la diosa Ceres. Y esta diosa Ceres, gloria a Dios, era precedida en su procesión, se le dice. Venía la diosa Ceres, pero delante de la procesión hacía una configuración. ¿Y qué llevaban? Un gran huevo. El mismo ritual de la antigua Babilonia. ¿Cuánto había pasado ya de la Babilonia a la Roma de la que estamos hablando? Más de 4000 años. Pero el ritual se seguía manteniendo. En la época del Imperio Romano y de Jesús en adelante, ya después de la ascensión de Cristo y aproximadamente en el año 300, del 300 al 330,
por mano de Constantino, cuando supuestamente el emperador Constantino se convirtió al cristianismo porque vio una señal del cielo y Dios le hizo ganar una batalla, se bautizaron, bautizó su ejército, pero es como hace mucho cristiano hoy, pues. Se bautizan pero siguen siendo el mismo diablo. Siguen adulterando, siguen robando, siguen mintiendo, siguen estafando, pero ellos se bautizaron. Soy cristiano. Son hijos del diablo. Dicen ser cristianos, pero no son. ¿Cuántos dicen amén? Constantino, aprendieron de Constantino, porque Constantino hizo lo mismo. Y en esa época la mamá de Constantino dijo, qué lindo este cuadrito. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a llenar los templos, los lugares santos, ¿con qué? Con imágenes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que la madre de Constantino fue una de las percusoras más grandes que hubo, hermano, en la difusión del cristianismo, Angaú. Y dice que había un templo suntuosísimo en Alejandría, en Egipto, que era algo, hermano, que el Papa tiene cama de oro, esto respiraba oro. ¿Cuánto dice? Y dice que Constantino, apoyado por su madre, hermano, difundieron la idolatría, nutrieron, gloria a Dios, la que supuestamente era la iglesia cristiana, y la llenaron de paganismo y de idolatría. Constantino se bautizó su ejército, pero no dejaron de lado sus rituales, no dejaron de lado su paganismo, sino ¿qué es lo que hicieron? Fusionaron sus deidades paganas con ¿qué? Con el cristianismo. ¿Qué hicieron? El dios Sol, Dios Padre. El Sol invicto, Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Virgen María, la mamá de Jesús, la mamá de Dios. ¿Quién era la madre de los dioses? Semiramis. Cambiaron el nombre, hermano, pero siguieron manteniendo exactamente el mismo culto idolátrico. Están en los anales, esto está bien clarito porque tenemos muchos registros de estos, hermanos, en los anales de la historia, que los judíos, que en aquel tiempo tuvieron que aceptar estas condiciones, o eran exiliados, o eran muertos, decapitados, quemados, o pasados a filo de espada, y muchos no quisieron perder su posición, no quisieron perder sus riquezas, no quisieron morir, ¿y qué hicieron? Aceptaron este nuevo manejo dentro de la iglesia junto con el emperador Constantino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Constantino, hermano, ya dejó de perseguir a la iglesia. Ya no persiguió más a la iglesia, como lo hizo Eusebio, como lo hizo Diocleciano, como lo hicieron muchos emperadores, César, Nerón, Calígula. Ya no fue un cruento perseguidor y aniquilador de los cristianos, sino que el diablo dijo, me compro una Biblia, me pongo un saco, una corbata, digo que soy pastor y soy cristiano. Se disfrazó de cristiano y desde dentro la corrompió más aún de lo que podía haberla corrompido estando desde afuera. ¿Cuántos dicen? Ahí empezó, hermano, la decadencia de la iglesia cristiana. En el siglo VI, se levantó un papa loco llamado Juan I. Y Juan I tuvo la idea loca de establecer el año cero. Y entregó esta comisión a otro monje loco llamado Dionisio el Exiguo. Exiguo quiere decir enano. Imagínense que era un tipo, chiquitito. Dionisio el Exiguo. Este Dionisio el Exiguo empezó a hacer, hermanos, un estudio escatológico, porque hasta ese entonces se vivía y los tiempos se manejaban de esta manera. Usted ve que a veces dice en la Biblia y en el Antiguo Testamento, en el año tal del reinado de tal emperador o de tal rey. En el año cuarto del reinado del rey tal o del imperio tal. Entonces, hasta ese tiempo se manejaba en el año 700 del Imperio Romano, año 700 del Imperio Romano y año 17 del reinado del emperador tal. Así se medían los tiempos. Entonces, empezando a sacar, haciendo una escatología, haciendo un estudio minucioso, este hombre dictaminó que conforme al reinado de Herodes el Grande, Herodes I, Herodes el Grande, el papá del Herodes que murió abusanado, empezó a sacar un cálculo que Jesucristo había nacido en el año 754 del Imperio Romano. Pero después se dieron cuenta, hermano, muchos años después se dieron cuenta que los cálculos habían sido errados. Que Jesucristo no había nacido en el año 754 del Imperio Romano, sino que había nacido aproximadamente en el año 748, aproximadamente. O sea que los cálculos de este Dionisio de Exiguo estaban errados entre 4 y 7 años. Porque a veces dicen, el año cero, Jesucristo nació, pero resulta que
la historia dice que había, antes de Jesucristo había 3 o 4 años antes. ¿No? Que a veces pasa cuando leemos y quedamos medio de él. Pero ¿cómo? Jesucristo nació en el año 4. Si cuando nació Jesucristo no fue el comienzo de la era cristiana, ¿cómo Jesucristo no? O sea, quiere decir que Jesucristo nació fuera de tiempo. Jesucristo no nació fuera de tiempo. Jesucristo nació cuando se había cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios. Cuando se había cumplido el tiempo de Dios. Lo que estaba errado no era el tiempo de Dios, hermano. Lo que estaba errado era el cronos, era el tiempo de los hombres. Y fue un mal cálculo. Se intentó establecer el nacimiento de Jesús como el año 0, pero cuando vieron este error, no lo establecieron como el año 0. Sino que este Papa Juan I estableció el nacimiento de Jesucristo en esa época y con ello dictaminó el comienzo de la era cristiana, del año del Señor. Cuando usted ve los libros, o cuando ve cualquier libro, cualquier reseña, dice año 720 antes de Cristo. Pero cuando de Cristo para adelante no dice año 2013 después de Cristo. ¿Qué dice? ¿Cómo que no dice nada? Sí, ¿qué dice? Cuando es antes de Cristo tiene una sigla, y esa sigla es, ¿cuál es? AC. Y cuando es después de Cristo, ¿cómo es esa sigla? AD. AD. Si AC es antes de Cristo y después de Cristo es AD, y hay muchos que por ahí a veces piensan y dicen AD. Después de ayer, no va. Antes de Dios, no tampoco. AD, y bueno, la dejo. Y nadie sabe. ¿Alguna vez le pasó eso a usted? ¿Y alguna vez pudo deducir qué quiere decir AD? Vos que fuiste católica, ¿qué quiere decir AD? Anno Domini. En latín, que significa año del Señor. De ahí, del nacimiento de Cristo en adelante, se estableció el Anno Domini, el año del Señor. Por eso dice, usted vea en las películas de la Edad Media que hablan de las cruzadas, dice, en el año del Señor tal, el Anno Domini. Usted en la Iglesia Católica vaya a Roma y sale el Papa y dice Anno Domini, y da 2013, Anno Domini, el año del Señor. A partir de ese momento quedó establecido el Anno Domini, el año del Señor. De ahí en más comienza, gloria a Dios, es el comienzo de la era cristiana. Hasta acá había una confusión, porque teníamos el tiempo pasado, había un antes y un después, pero había un problema. El trabajo de los papas, ¿cuál era? Supuestamente, evangelizar. ¿Se acuerdan cuando trajimos las enseñanzas de la Navidad? ¿Qué hicieron todos aquellos monjes católicos, aquellos curias, aquellos padres, párrocos católicos, con todos aquellos rituales diabólicos y paganos? ¿Qué hicieron para introducirlos al cristianismo? Los cristianizaron. Cristianizaron los rituales y las prácticas litúrgicas paganas para meterlas al cristianismo. ¿Cuál fue uno de los trabajos más importantes que tuvo este Dionisio loco el exiguo? Fusionar lo que ya se venía, porque se venía festejando el viernes, la cuaresma y toda esta festividad del huevito y toda esta adoración a los demonios se venía y se seguía practicando dentro del Imperio Romano. Ahora, ¿cuál era la tarea de este Dionisio el exiguo? Incorporar eso ¿a qué? A la liturgia cristiana. Era necesario. ¿Para qué? Para unificar el imperio. O sea, ellos a lo mejor no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. El trabajo de ellos, ¿cuál era? Unificar al imperio, porque ya el Imperio Romano ya estaba en plena decadencia. Estaba siendo continuamente, hermano, asolado por los pueblos bárbaros, los godos, visigodos y todos los pueblos hunos y todos esos pueblos que quedaron desmembrando completamente el Imperio Romano. Estaba siendo continuamente asolado y necesitaba unificarse. Y el pueblo cristiano, el pueblo judío, era un pueblo muy numeroso y ya se había establecido como un pueblo muy fuerte. Necesitaba establecer, unificar su imperio. ¿Y qué mejor manera de unificar un imperio? A través de la religión. ¿De qué estamos hablando ahora? El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo?
¿Por qué están buscando el ecumenismo? Hay tantos problemas en el mundo. Esto del ecumenismo es a nivel mundial. ¿Por qué están tan preocupados por el tema de que todas las religiones se amalgamen y que se unan en una sola? Porque los gobiernos mundiales necesitan establecerse. ¿Cómo se va a establecer el gobierno del anticristo? ¿Cómo se va a fortalecer? A través del ecumenismo. Una sola religión. Es lo que se está planeando, ya está, hermano, la Comunidad Económica Europea. El nuevo orden mundial. Se basa en eso. Una sola religión, una sola moneda, un solo líder mundial que maneje a todos los demás. Eso es el nuevo orden mundial. Ese es el reinado del anticristo, que ya está todo preparado. Solamente falta que sea el tiempo de Dios, arrebatamiento de la iglesia, tercera guerra mundial, reinado del anticristo. ¿Cuántos dicen lo que es? Entonces, esto se viene ya tramando, pero desde hace muchos años, desde el principio de la historia de la vida. No hay mejor forma, hermano, de que los pueblos estén en paz cuando tienen una misma religión. Nosotros, hermano, estamos contrapunteados con todo. Ustedes saben, hablar acá los pastores no tiene nadie. Hay algunos que pasan y me dan vuelta a la cara. Algunos no hacemos la reunión a la confraternidad o en la iglesia. ¿De qué saludar? Ahí no me van a poder dar vuelta a la cara. ¿Pero por qué? Porque lo enseñamos. ¿A ustedes qué le dicen la gente en la calle que estamos todos locos? ¿No le dicen que yo a ustedes les lavo la cabeza? Díganle que no tengo champú. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que yo a ustedes les meto cosas raras en la cabeza. No, le metemos Biblia. Para que ustedes hagan sus entendimientos. Ahora, estamos enemistados, ellos están enemistados con nosotros. Hablan mal, no nos quieren, ni siquiera nos miran. El problema es para nosotros, para ellos. Ahora, si nosotros nos empezamos a destartalar, empezamos a danzar, empezamos a andar todo destartalado, empezamos a estar cargados de pecado y todo viva la pepa. Ministro Santa Cena, los que están en pecado, ministro Santa Cena, los que están adulterando, los que están robando, predican, está todo bien. ¿Qué van a hacer ellos? Empezamos esa vida interior. ¿Qué va a pasar con ellos? Nos van a dar. Vamos a necesitar 20 templos más grandes que este y que vamos a hacer por 10 hectáreas en el terreno. No va a entrar la gente. Siervos de Dios. Las iglesias que están destartaladas, ¿son chicas o son grandes? Son grandes. No entra la gente, cada vez más gente. Cuando empiezan a salirse del carril y empiezan a combinar, hermano, con la liturgia del mundo, gloria a Dios, son todos cristianos. No hay mejor manera, hermano, de fortalecer y unir a un pueblo que a través de la religión. Por eso Jesús dijo, yo os envío como ovejas, como corderos, en medio de lobos. ¿De qué lobo? ¿De los del mundo? ¿Qué se está haciendo del lobo? ¿Cuántos dicen? El trabajo de este exiguo, gloria a Dios, Dionisio el exiguo, era unificar, gloria a Dios, la religión del imperio en aquel momento. Y no tuvo mejor idea que hacerlo a través de esta liturgia de la Semana Santa. Fíjese, el Papa Paulo V, gloria a Dios, se juntó con todos los líderes apóstatas. Ya estábamos hablando de la iglesia en ese tiempo. Líderes apóstatas, como estamos teniendo pastores apóstatas hoy, y faltos del Espíritu Santo, hermano, para entrar en negociaciones. Y hacer como hay algunos pastores que ya están ahí abrazados y a los besos con el obispo de la Iglesia Católica Gran Corriente. Y le están diciendo el ecumenismo. Y que vaya a decirle a alguno de los que congregan con ellos que eso no le agrada a Dios, lo apedrean. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es eso? Es un pastor, es un líder apóstata, hermano. Con el corazón y con los pensamientos entenebrecidos, en los cuales ya no brilla la luz del Espíritu Santo. Pero eso no pasa solamente ahora, eso pasó en aquellos tiempos, hermano. Y ahí el diablo aprovechó, ¿para qué? Para amalgamar, por Dios, las costumbres paganas con lo que era la verdadera y real liturgia cristiana por las enseñanzas de los apóstoles en aquellos tiempos. En aquellos tiempos ya tenían la lidajera, que era la enseñanza de los apóstoles. Los primeros escritos que quedaron después de la muerte de los apóstoles, aparte también de los evangelios y las cartas paulinas. Pero esta costumbre de la Pascua, gloria a Dios, es la celebración del culto, se hacía al amanecer. Escuche bien, en el Imperio Romano, la celebración de la Pascua se hacía al amanecer. Porque están acá en el barrio, saben, acá a las 6 de la mañana, ¿por qué al amanecer? En el Imperio Romano, el día de la Pascua, ¿qué se celebraba? El día del sol invicto. La ceremonia y el agasajo, el honor, ¿para quién era? La pleitesía y el culto, ¿para quién era?
para el dios sol. ¿Cuándo aparece el dios sol? ¿A la noche? Al amanecer. Fíjense, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. Hoy, en aquel tiempo, y hoy, hermano, la Iglesia Católica dice que la celebración de la Pascua se hace el domingo con el primer culto litúrgico al amanecer. Y dice que se hace en conmemoración y en honor a la resurrección de Cristo. Porque dice que Cristo resucitó al amanecer. ¿Quién encontró? Juan, capítulo 20, versículo 1. El que encontró, que lea. Juan 21. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Ahí va. ¿Cuándo fue? El primer día de la mañana, de la semana. ¿A qué hora fue María Magdalena? ¿Al amanecer? Si todavía está oscuro, ¿qué quiere decir? Que no amaneció. Y cuando María Magdalena fue, todavía siendo oscuro, no había amanecido, y cuando dice oscuro, está hablando de oscuro, o sea que no es que estaba vislumbrando, gloria a Dios, el aurora, no el aurora, sino que estaba oscuro, todavía eran horas de la madrugada. Y María Magdalena llegó, y dice que encontró el sepulcro abierto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando María Magdalena llegó ya no había nadie en el sepulcro. Y el ángel le dijo, acá no hay nadie. ¿Y dónde está? Búscalo. Si cuando llegó María Magdalena todavía no había amanecido y Jesús ya hacía rato que no estaba, ¿resucitó al amanecer? No resucitó al amanecer. Ahora, las religiones dicen que fue al amanecer. La Biblia dice totalmente lo contrario. O sea, este culto, este festejo de la Pascua al amanecer, este culto al amanecer, no es en honor y mucho menos para la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen? No tiene sustento bíblico. ¿Qué era lo que se celebraba en todo el Imperio Romano? Al amanecer, con una liturgia sorprendente, el día del sol, el venerable día del sol, el día del sol invicto. Los romanos, al igual que los babilonios, al igual que todos los pueblos de la antigüedad, los egipcios, los sumerios, los caldeos, eran todos adoradores de quién? Del sol. Ellos estaban allá, pero acá tenemos, hermanos, tenemos los toltecas, tenemos los aztecas, tenemos los mayas, adoradores de quién eran. ¿Tuvieron contacto aquellos con esto? ¿Se pasaban los papelitos, se pasaban las Biblias? Este era un culto a nivel mundial. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué día se festeja? El domingo al amanecer. Pero yo no estoy diciendo que nosotros nos reunimos el domingo está mal o que hacemos. No. Nosotros no nos reunimos para dar culto, nosotros nos reunimos para dar un culto grato a Dios, y por ahí hacemos una vigilia o hacemos una oración, una invocación domingo a las 6 de la mañana, arrancamos. Pero estoy hablando de la práctica litúrgica que se tienen hoy dentro de la iglesia pagana. Ahora, este tipo de culto, ¿no?, del amanecer estaba conectado con la adoración al sol. En el Antiguo Testamento, vamos ahí a Ezequiel capítulo 8, ya Dios, hermano, fíjese qué tremendo que era este culto pagano que se había metido en el seno del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue enviado a la cautividad en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos ya habían asimilado, hermano, y se habían amalgamado con estas prácticas y adoraban al sol. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 8, habla de cómo las mujeres del pueblo de Israel endechaban a Tamuz. ¿Qué es endechar? Hermanos, siguen haciendo, ¿qué están haciendo hoy? Están endechando a Tamuz. La cuaresma, ¿qué es? La cuaresma, hermano, es un ritual de adoración a Tamuz. Es estar llorando, es estar endechando a Tamuz. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Hacía exactamente lo mismo que están haciendo los paganos y lo que están haciendo muchos cristianos en este tiempo. Dios miró eso. Y fíjense lo que dice, al último pasaje, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Fíjese cómo a Dios no se le escapa nada. Dios estaba viendo, hermano, las abominaciones que estaba cometiendo su pueblo. El día 5 del mes sexto mes.
mes estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados ante mí. Allí se posó sobre mí la mano de Dios, el Señor, y vi una semejanza de fuego. Desde su cintura hacia abajo parecía fuego, y desde su cintura hacia arriba parecía como resplandor de bronce refulgente. Ahí nomás. Y ahora, fíjese lo que esa figura, o sea, Dios mismo, fíjese lo que le está diciendo, versículo 3. Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, por el pelo, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, o sea, el arca del pacto, la que provoca a celos. Allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, y junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de la entrada. Me dijo: entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de su santuario. Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Cuando Dios mira la iglesia hoy, hermano, y ve las barbaridades, el pecado, la corrupción, hermano, que hay en las iglesias, ¿no está diciendo exactamente lo mismo? Pero mire lo que dijo Ezequiel. A Ezequiel le mostró esto y le dijo: no, y esto no es solamente todo, hay más. Versículo 6 me parece que era. Versículo 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré, y vi un agujero en la pared. Me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y vi todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared de alrededor. Iglesia católica. Y delante de ellos había 70 hombres entre los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: Jehová no nos ve, y ha abandonado la tierra. Gloria a Dios. De ahí del 14 en adelante usted va a ir siguiendo como las hijas de Israel, mirando hacia el este, endechaban a Tamuz. O sea, está diciendo literalmente que el pueblo de Dios, hermanos, decía ser cristiano, pero estaba nutrido de prácticas diabólicas, doctrinas satánicas, heréticas, ajenas y contrarias a la voluntad de Dios. Pero estaban dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos de esos cristianos usted conoce hoy? No los critique, ayúdalo a que le establezca la luz. Y si no, les arreglen la salud. Que usted no vuelva a tener esas prácticas, apártese, hermano, de todas esas prácticas. Versículo, capítulo 14, ¿no? A ver. No, el versículo 14. A ver si me pasé. No me pasé yo. Versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que desde el norte, y vi, gloria a Dios, las almas de mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Qué tremendo. Los cristianos y las cristianas que hoy están ahí festejando la Semana Santa, ¿qué están haciendo? Para Cristo, no es para Cristo. ¿Para quién es? Para Tamuz. ¿Está igual o no está igual el pueblo de Dios, hermano? ¿Dios lo sabe o no lo sabe? Pobrecito de aquellos que todavía no les ha restablecido la luz. Versículo 16. Me llevó luego, versículo 15, luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás mayores abominaciones que estas. De acá el Señor comenzó a mostrarle al pueblo, al profeta, las abominaciones que se estaba cometiendo en el pueblo de Israel. Por favor, Darío, el 1. ¿Y qué pasó, hermanos? Esto fue el detonante. Esto fue el detonante para que el pueblo de Dios fuera enviado como cautivo, como esclavo a la tierra de Babilonia durante 70 años. ¿Por qué? Porque Dios lo desaprobó. Hoy ya Dios no nos manda a Babilonia. Hay muchos que ya están en Babilonia y están contentitos en Babilonia, pero después los va a mandar Dios. ¿A dónde los va a mandar?
Y no es como dicen ahí afuera que nosotros mandamos a toda la gente al infierno. No, se van solitos. ¿No? Nosotros no, ojalá pudiéramos rescatarlo todo por la palabra, porque la gente no quiere entender. Ahora, aquí vemos, hermano, que este pueblo que había conocido a Dios se había entregado a las prácticas y a los manejos idolátricos. Lo mismo está pasando en este tiempo. Pasan los tiempos, hermanos, pasaron las edades, pero el diablo sigue siendo el mismo y el pueblo de Dios sigue siendo tan o tan ignorante que el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Con una diferencia: cambiaron los tiempos y hay que modernizarse. ¿Dios se moderniza? No necesita cielos eternos. El diablo se moderniza, el diablo cambia sus manos y nos hace creer cosas que verdaderamente no son. Hay cosas que nosotros pensamos que son malas, pero dice la palabra de Dios que a lo malo le decimos bueno, y a lo que es bueno le decimos no, esto es muy legalista. ¿Cuántos dicen algo? Ojo, tenga mucho cuidado con esto, hermanos. Entonces la evidencia es clara: la costumbre de la Semana Santa no es cristiana, sus costumbres son simplemente, hermanos, una mezcla de paganismo y de cristianismo fusionados. El cristianismo y el paganismo se unieron. ¿Para qué? Para tener, hermanos, lo que tenemos metido dentro de la iglesia en este tiempo. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Estas prácticas, hermanos, ¿saben qué es lo único que hace? Hace que el culto a Dios se deteriore y se corrompa. Hay muchos que van a muchos lugares y piensan, esto es para Dios, dice. El reggaetón, y se revuelcan ahí para Dios, y saltan para Dios, y hacen payasadas en la iglesia, todo pintado como payaso, para Dios, los mimos y todas esas obras de teatro. ¿Qué hace eso, hermano? Está corrompiendo la verdadera adoración. Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad, y según dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, que tenemos nosotros que hacer, ¿qué, hermanos? Ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros le ofrezcamos un culto que, según dice Romanos 12, culto racional. ¿Qué es algo racional? Algo pensado a la manera de Dios o a la manera de la carne. A la manera de Dios. Pues me decía, no sé quién era que me decía, el reggaetón y todo esto, y será, y la cumbia, el chamamé cristiano, cumbia, los hermanos músicos, cumbia cristiana, entiende mucho de esto. Cristiano, cumbia cristiana, que mueva la carne. ¿A cuánto le gusta? No se enojen, vamos a ser sinceros, está el Espíritu Santo en este lugar. ¿A cuánto le gusta la cumbia cristiana? Levante sin miedo. ¿A cuánto le gusta la cumbia cristiana? ¿Qué tal? Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué le gusta? ¿La cumbia para Cristo o le gusta el estilo de música? ¿Qué es lo que le gusta? El chamamé, la adoración a Cristo, o le gusta el estilo. ¿No es mejor adorar a Cristo con una alabanza, con una adoración? No, pero con un chamamé es lo mismo. ¿Y por qué con un chamamé? Porque me gusta el chamamé. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Adorar a Dios o te gusta el estilo de música? El estilo de música. ¿El estilo de música alimenta el espíritu? ¿Qué alimenta? ¿Estás adorando a Dios? Hoy los cristianos, los ministros de alabanza tocan 2 alabanzas. ¡Ah! Yo ya soy un artista. ¿El ministro es un artista? ¿Qué es? Es un ministro de alabanza. Los cantantes cristianos no tienen, es un artista. No, hermano. El ministro es un ministro de alabanza. Como decía uno, ¿te verdad? El ministro es un ministro, hermano. No tiene que ser famoso. No es un artista. Hay lugares, la otra vez tuvimos un evento en el Chaco, ¿no? Y empezaron con el humo y se apagaron y empezaron a vuelta las pelotitas. Y yo dije, uy, ¿dónde estoy acá? Me mareé. Se puso todo oscuro, humo, las pelotitas con las luces que daban vuelta, ¿te acordás, Ana? Y allá salieron las hermanitas ahí con la ropita transparente, a alzar la pavada por niña, ellos sabían lo que hacían. Para Cristo, en medio de las tinieblas, las luces de colores. ¡Wow! ¿Por qué lo hacen eso? Porque les gusta el estilo de esas cosas. Pues. ¿Dios pidió eso en la Biblia? Dios no pide esas cosas. Pero, ¿ofrenda para quién? ¿Para Dios? ¡Qué tremendo!, ¿no? Para Deuteronomio capítulo 12,
Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo, gloria a Dios, de ellas. O sea, de las costumbres y de la idolatría. Guárdate que no... Versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseer y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses? Para que yo también las sirva de igual modo. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra que estás hoy, que es la tierra de la bendición, la tierra espiritual, hermanos, no vengan con las payasadas de decir, el mundo hace de esta manera y nosotros somos cristianos, ¿y por qué no vamos a hacer si hacemos para Cristo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿No es lo mismo que está prohibiendo Dios acá? Ahora yo digo una cosa, hermano, los pastores, ¿a qué van al seminario? Si salen de los seminarios son más ignorantes que el mismo diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando más seminario y cuando más estudios tiene, cuando más corrompido vemos el pueblo cristiano. Cuando más lo vemos, en lugar de caminar hacia la gloria de Dios, que van derrapando de una manera, hermano, vertiginosa hacia la boca del mismo infierno. ¿Y sabe dónde está el problema? El problema está en nosotros, hermanos, que no tenemos en este tiempo la conducta de sentarnos y comenzar a leer la Biblia a la luz del Espíritu Santo. Porque si nosotros, si el pueblo de Dios hiciera eso, no seríamos engañados, hermanos. La forma en la que está siendo engañado el pueblo de Dios en este tiempo. Ahora, Dios, hermanos, no quiere que nosotros procuremos ni que emulemos, que igualemos las costumbres de los pueblos paganos. Dios no necesita nada de lo que tiene el diablo. Yo no puedo traerle nada, hermano, de lo que antes usaba para adorar al diablo, para presentárselo a Dios ahora. Yo antes era bailarín de aquello, cuando estaba yo al mundo del diablo le servía bien. Imagínense el pastor ahora predicando con música psicodélica, un cuerpo de danza acá y el pastor bailando breakdance ahí para Cristo. No, porque yo para el mundo la llevo, pero lo hago para Cristo. Hay un grupo de raperos que, ¿cómo que se llama? Vicosí, ¿cómo es eso? El gordo, eso, los gordos esos de Puerto Rico. No sé si algunos los vieron en los videos, que hacen el rap y todo eso y dan vuelta a la cabeza y se revuelcan, dan vuelta con la espalda para Cristo. ¿En dónde se vio eso? Porque el mundo lo hace y dejalo que lo haga el mundo. Dios no quiere, hermano, que le traigamos nosotros a su presencia las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque Él ya las abomina, Él ya las reprobó y Él nos sacó del mundo. No os conforméis a este mundo. Hermano, no tomen el molde del mundo, dice la palabra. Sin embargo, la iglesia cada vez se amolda y se conforma más a los rudimentos del mundo que no son según la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay que se van al infierno, hermano? Que Dios tenga misericordia de su iglesia. Esa es mi oración siempre. Señor, ten misericordia de aquellos que están escogidos. Porque sé que hay muchos hermanos que ya no hay vuelta atrás. El otro día me estaban hablando de algunas personas y cómo vamos a hacer con esto, déjalo. El que apostató en su corazón ya no vuelve. ¿Cuántos dicen lo que vuelve? Porque está haciendo lo que le gusta, porque lo que hace lo hace de corazón. No está por volver. Porque si lo que está haciendo con sus prácticas y con su manejo le brota del corazón, quiere decir que en ese corazón Cristo no está. Y el único que puede hacer que nosotros nos volvamos de nuestro camino es Cristo. ¿Cuántos dicen lo que? Qué tremendo, ¿no? Bueno. Habiendo adoptado este festival pagano de la primavera, porque esto se festejaba, gloria a Dios, en el término del invierno, el solsticio de invierno, el día más largo, gloria a Dios, en esa temporada, se festejaba con el día del sol invicto. O sea, terminaba el invierno, el tiempo en el que no brotaba nada, todo era quemado por el frío, pero después, en la primavera, ¿qué hacía? El sol salía. Entonces ahí, gloria a Dios, se recordaba, se le echaban los 40 días a Tamuz, la Pascua, las festividades, los rituales paganos. Esto era lo que se estilaba en aquel tiempo. ¿Qué hicieron? Lo amalgamaron, hermano, con las prácticas del pueblo de Dios, para que resultara en toda esta farsa que tenemos metida hoy en los primos. Pero lo más tremendo, que no solamente los primos lo hacen, dentro de la iglesia también hay. Dentro de la iglesia también hay. Usted vea el domingo, ya mañana los que van a comprar el almacén, fíjese, ponga atención, no los critique, pero fíjese, hermanos cristianos, desesperados por el huevito, por la rosca, por esto. Hay muchos cristianos que dicen, no, pero lo hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios conoce los corazones.
Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel decía, Dios no me ve. Dios lo llevó al profeta, lo suspendió y le mostró. Esto están haciendo y por esto los voy a hacer deportar a la cautividad. Y los deportó. Hay muchos que ya están cautivos en sus pensamientos, en sus mañas y en sus preceptos humanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay tiempo de arrepentirse. Esa es la ventaja que tenemos con los antiguos. Todavía tenemos tiempo de arrepentirnos porque todavía la sangre de Cristo está vigente para limpiar nuestros pecados. No para cubrirnos con un poncho ni cosas raras, ni para pintar la casa ni para pintar los coches. Para que nos limpie de todo pecado y que borre todas nuestras maldades. Siempre y cuando nos arrepientamos de estas prácticas paganas e idolátricas nocivas que atentan en contra de la integridad del cristiano, que atentan en contra de nuestro testimonio delante de Dios, hermano. Ayuden al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Vuélvase en los designios de su corazón. Dije que Dios esté obrando en su vida, para que Dios te limpie, para que Dios te purifique. Hermano, no hay nada más fácil que ser cristiano hoy. No, ser cristiano es muy difícil. Ustedes que hace años que están, no es fácil ser cristiano. Ustedes que ven cuántos jóvenes y cuántas iglesias, no hay nada más fácil que ir a... Hermano, ¿vos qué querés ser presidente? Ven a Cristo, haz ser presidente. Todo fácil. En Cristo todo se puede. Qué tremendo, ¿no? Si el Señor dijo que el mundo nos iba a odiar, y si el mundo te odia, quiere decir que las cosas no van a ser tan fáciles. Pero sí se puede, hermano. Podemos salir de este manejo. Podemos salir de esta contaminación de mente y de espíritu que estamos teniendo en este tiempo. Pero está a nosotros, hermano. El Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada que nosotros no le permitamos hacer. Ahora, estos 40 días de abstinencia de la Cuaresma, escuche bien, eran conocidos y practicados por los adoradores de los demonios. Yo estaba mirando, estaba escuchando y no pude encontrar bien. Pero hay una nación, hay un pueblo que es derivado de lo que es la ex Unión Soviética, ahora Rusia, pero antes de la Unión de los Estados Soviéticos. Uno de los estados que se desprendió, que es Kurdistán. Kurdistán es un país que está en medio, casi en el medio de los Emiratos Árabes, y tienen la religión oficial por excelencia es el islamismo. Pero es aquí, hermano, que en Kurdistán todavía se practica la adoración al diablo. Es una religión casi como la oficial, la adoración al diablo. Buscar en internet, Kurdistán, adoración del diablo. Se practica. Hoy no tuve mucho tiempo, quise investigar más, pero dije, les voy a llenar de tantos datos que van a quedar, lo más importante, hay un montón de cosas que me gustaría transmitir, pero sé que lo único que van a hacer le van a con nombre, con esto, con aquello, y van a quedar todo medio malignoso. Pero todavía en Kurdistán, hermanos, en Oriente se sigue adorando al diablo. ¿Y sabe cómo se lo adora? La adoración al diablo precede con una cuaresma. Las mismas cualidades. Esta costumbre litúrgica es la misma que se sigue practicando para la adoración al diablo. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde mamaron esta cultura? De la antigua Babilonia. Porque esa era su zona de influencia. Irán, Irak, los Emiratos Árabes, toda la zona de Oriente, hermano, está toda impregnada de esta cultura babilónica. Si llegó hasta nosotros, poderosa de influencia en este tiempo, en esta parte del mundo, imagínense cuántos ellos que están ahí pegando. Por eso tenga cuidado, hermano, con sus vecinos. Tenga cuidado con la gente que se junta. Siempre se los digo, las malas conversaciones corrompen las buenas personas. Un día me dijiste, hermano, y siempre me quedaba patente y siempre lo doy como testimonio. Un día me dijiste, me siento solo porque ya hasta los cristianos, cuando le enseñamos la palabra que nos enseñó usted, ya no me quieren, ya no me siento sola. ¿No estás sola? ¿Qué le dije yo? ¿Estás con Cristo? Mejor solo que mal acompañado. Cuando yo me río porque a mí la gente me ve en la calle. Cuando te dijiste, bueno, ¿de dónde congregaba? ¿Qué te dijeron? Eso que no. ¿Yo me voy a hacer problema? Yo estoy en paz. ¿Cuánto me hice gloria a Dios? ¿Para qué? El otro día tuve una reunión con los pastores, fui con mi esposa. Y decía, vos fijate, me decían así, y vos podés, pero ¿sabes cuál es el problema? Fíjate todo esto destartalado. Y yo me voy a poner ahí con lo destartalado, pues. ¿Cómo voy a terminar? Vamos a terminar con eso. Vamos a terminar todo de la misma manera. Yo no quiero. No, pero vos te podés mantener firme. ¿Qué? No, hermano, yo no soy Jesús.
Un tiempo voy a aguantar, pero después me va a gustar, pues después vamos a hablar todo el mismo idioma. Ahora, yo me hago problema porque los demás no se cuentan lo mismo. No, si estoy en paz, estoy tranquilo. ¿Cuánto dice la gloria de Dios? ¿Cuándo nosotros, como los pueblos de aquella zona que mamaron todas estas costumbres satánicas, hermano? ¿Cuándo la mamaron? Por la proximidad. ¿Cuándo nosotros empezamos a mamar todas esas costumbres y empezamos a asimilar todas esas costumbres? El vocabulario que muchas veces tienen los cristianos, a veces se les escapa, yo me hago loco nomás, pero se les escapa una palabrita y yo digo, ¿de dónde maman todo eso, hermanos? ¿Del mundo? ¿Que andan chupando tierra ustedes? De la gente del mundo. ¿Con quién se junta? ¿Con quién habla? Ustedes trabajan en la municipalidad, hermano, ahí hay cada... Y si usted está todo el día de él y de él y de él, lengua a lengua con ellos, va a terminar. Hay que tener cuidado, mejor solo que mal acompañado. Estas naciones tuvieron mucha coinonía con el reino babilónico. Sí, pero hermano, ahora hay que cuidarse de todo. Hoy no tenemos... No, pues en serio, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, estos 40 días ya eran practicados por los adoradores del demonio en Kurdistán, quienes heredaron esta costumbre de la Dios de la antigua Babilonia. Ahora, escuche bien, esta costumbre, la misma costumbre que tienen los de Kurdistán, fíjese la distancia, también es practicada por los adoradores del sol. Hoy siglo XXI, todavía sigue habiendo adoradores del sol en México. ¿Y qué es lo que precede al día litúrgico de la adoración del sol? 40 días de ayuno. ¿Cuántos dicen de lamentación y de endechar? Sigue practicándose lo mismo. Todo lo que hace el paganismo hace supuestamente cristianismo. No tiene nada que ver. Ahora, entre los paganos es indispensable, antes de este festival de las primaveras allá en Oriente, gloria a Dios, el ritual de la Cuaresma y del último periodo que viene a ser la Semana Santa, los últimos 7 días. Nosotros le decimos santo, pero ellos no le dicen santo. Gloria a Dios. Cuando el paganismo y el cristianismo fueron mezclados poco a poco, la Cuaresma fue unida a la iglesia profesante, la que decía ser iglesia católica. Se decía que era para el honor de Cristo, pero era solamente para los dioses paganos. Esto fue en el siglo VI, o sea, en el año 525, siglo VI, por el Papa Juan I. Juan I delegó esta responsabilidad a Dionisio el Exiguo, pero no solamente eso, hizo un montón de otros cálculos matemáticos de lo que después derivaron, que en algún momento se levantara otro papa loco llamado Gregorio y estableciera, en base a todos esos cálculos matemáticos que había hecho este enano el terrible, en lo que hoy tenemos y bajo el cual nos estamos rigiendo nosotros, que es el calendario gregoriano. Nosotros no nos estamos rigiendo, hermano, por un verdadero calendario. Nosotros, nuestros días y nuestros tiempos están medidos, ¿por qué? Por un calendario pagano hecho por un romano. ¿Cuántos dicen el gregoriano? Por eso yo creo que los judíos están en casi 6.000, y nosotros estamos acá medio que nos faltan 4.000 para llegar. ¿Quién le está errando? Nosotros estamos errando, porque estamos viviendo bajo las pautas del tiempo del diablo, no las establecidas por la palabra de Dios. Igual que las llevamos bastante bien, ¿no? Pero para que vea dónde se originó y cómo nació todo. Ya en el momento de la fusión del cristianismo con el paganismo a través de Constantino, ahí se empezó, hermano, a fomentar y se empezaron a amalgamar todo este tipo de costumbres y de prácticas paganas que hoy deriva en todas estas liturgias y todos estos ceremoniales que tenemos metidos. No solo, reitero, no solo dentro de la Iglesia Católica, hermano, sino también dentro, lo de Dios, del pueblo de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, tendríamos que pensar una cosa y darnos cuenta que nosotros no podemos introducir este tipo de abstinencias paganas a nuestro manejo cristiano. Debemos ayunar, debemos orar, sí. Tenemos que dar un culto grato a Dios, sí. Pero dentro de los valores, los rangos, hermanos, los estándares de la palabra de Dios, no otros. No podemos crearnos nuestros propios estándares para hacer algo para Dios, porque sabemos, como digo siempre, el estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. Dicen amén.
No sean sabios en su propia opinión. Tienen una duda, pregunte o vaya a la palabra. La palabra no miente. El Espíritu Santo no erra y mucho menos se equivoca. Vaya a la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que por ahí que están medio pensando y se quedaron medio ahí. Ojo, hermano. Ojo, porque esto puede ser, gloria a Dios, causante de que nuestro cristianismo se vaya a pique, como pasó con toda la iglesia protestante en mucho tiempo y como está pasando en la iglesia. Ahora me está diciendo el hermano que están con la invasión del amor de Dios. El G12 and Company, no digo el nombre porque pero hay una iglesia acá de Corrientes que anda con la invasión del amor de Dios que es un volante. ¿Qué? Miles de almas orando por un milagro. ¿Qué milagro querés? ¿Querés una casa? ¿Querés un trabajo? ¿Querés una pareja? ¿Querés esto? En un momento dice que eres salvo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Te das cuenta, hermano, qué bajo ha caído en un nivel de cristianismo en este tiempo? Es un cristianismo facho. Un cristianismo con fachada de cristiano. Pero lleno de manejos mundanos, de manejos heréticos, de manejos paganos. Que son conformes. Decía la palabra de Dios, Colosenses 2:8, hermano, a los sutilezas y filosofías huecas, no según Cristo, sino conforme, gloria a Dios, a los costumbres y a los rudimentos de los hombres. Tenga mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? En el año 519, ya terminamos para que le quede otra más, el concilio de Aurelia, hubo un papa que se llamó Hormisdas. Escuche bien, el papa Hormisdas, que fue obispo de Roma, decretó que la cuaresma, escuche bien, debió ser solemnemente observada antes de la Pascua, lo que ya había establecido Dionisio el Exiguo. Lo terminó de afirmar, pero ¿de qué manera reafirmar? Con un edicto papal. En el año 519, escuche bien, ya se estableció como una orden incorporada a la liturgia que antes de la Pascua había que celebrar ¿qué? La cuaresma. ¿Qué era la cuaresma? El ritual babilónico de echar a Tammuz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y después de la Pascua había que comer el huevito que salió del conejo que pone huevo. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Qué gente loca, ¿no? Un conejo que pone huevo. Ahora, la observancia popular que todavía concurren en el periodo de su celebración confirman el testimonio de la historia del carácter babilónico. O sea, yo busco toda esta información, hermano, pero siempre lo cotejamos con lo que está pasando. O sea, no nos damos cuenta que acá no hay nada errado y es que no es invento de hombre, hermano. Primero, está con nombre, está con épocas y está con los personajes justos, están en los anales de la historia. Y lo más importante, tenemos el testimonio vívido de las prácticas que está habiendo en la iglesia en este tiempo. Se trasladó el ritual pagano y se lo cristianizó. El diablo sigue metido dentro, gloria a Dios, de la iglesia. Y el ritual de adoración al sol de los antiguos babilonios y de los pueblos caldeos se sigue reafirmando a través de las festividades de que dice el pueblo cristiano, que el cristiano no tiene mucho. Vuelvo a reiterar esto, no es para que vaya a su casa y la gata a su mamá y diga, ¿le da un huevito de Pascua? Si a mí me dan un huevo de Pascua, yo voy a sorprender. ¿Qué voy a sorprender? Lo voy a poner, me lo voy a poner. ¿Cuánto se lo pongo? Gracias Señor, bendiga, santifique y me lo comí. Pero yo no voy a andar comprando huevitos. Si lo quiero comprar para comerlo, cómalo. Pero no lo haga, hermano, como un ceremonial y abocado a lo que es el ritual de lo que se está practicando en los cristianos. No venga que, ay, tengo que comer pescado porque todos comen pescado y no va a haber carne. Y bueno, no coma carne. Y cuando quiera comer pescado, coma mañana, coma cuando quiera, coma hoy, coma cuando quiera. Pero no lo haga en base, hermano, a estas costumbres y a estos rituales paganos. No copie el modelo del mundo. Cuando quiera comer, coma lo que quiera. Porque todo, por la palabra y por la oración, es santificado. Están haciendo un asado para el gaucho Gil. Si no se corre el gaucho, me lo como. Lo bendigo y me lo como. ¿Cuánto dicen gloria? Le pongo sal y me lo como. Y algunos van a decir, ay, mira, mirá cómo felicita. Y mirá dónde está comiendo. ¿Tengo hambre? Oré, lo bendije y Dios qué hizo. Lo santificó. Hay muchos que dicen, ay, esto de Santa la Muerte lo tiro.
Dejalo, si los ídolos no hacen, dice la palabra de Dios. Ahora, yo voy a hacer algo, porque todos hacen conforme a ese ritual. Ojo, voz de alerta. ¿Cuántos dicen ahora? Tengan mucho cuidado. Trate de salir. Pero Dios, como dice la palabra de Dios, salí de ella, pueblo mío. Salga de este tipo de costumbres. Salga de este tipo de manejos. Usted que tiene hijos, contrólelos. Haga que se sujeten. Porque sabemos que nosotros somos responsables de nuestros hijos. Pero muchos pensamos que somos cristianos nosotros nada más, porque los chicos no son chicos. Con las enseñanzas que estamos viendo, Dios te viene picando la palabra, ¿no? Pica lindo. Pero claro, cuando la sal cae en la llaga, primero te pica, porque ¿qué te pasa? Te sana. Así que Dios sane tu corazón, que podamos tener esa conducta, hermano, de decirle no al diablo. Y cuando podemos discernir por el Espíritu Santo que hay algo, hermano, que se sale de los parámetros bíblicos, decirle no. No porque son más los que los practican, no. El salmón nada en contra de la corriente. ¿Cuántos dicen en la media? Y la mayoría, ¿para dónde va? Va para abajo, y el salmón va para arriba. Son 500 salmón que van para arriba, y son 8 millones de pescados que van para abajo. Mire si el salmón diría, yo me voy con esto porque son más, y me voy con lo que son más. Hay muchos que buscan iglesias grandes que le dicen, pero están yendo para abajo, nosotros vamos para arriba. ¿Cuántos piensan que son como salmón? Nos ponemos a ver que dice bendito. No porque tengan cara de pescado, sino porque vamos para arriba, hermano, vamos en contra de la corriente. Oramos a Dios en esta noche.